Les traigo un libro que escribió Erich Fromm, que es un psicólogo de Alemania, y se llama El arte de amar. Él empieza diciendo que el amor es un arte que requiere de tanto de conocimiento teórico como de una actitud activa y la práctica. Para algunas personas puede ser que el amor sea cuestión del azar, que sea cuestión de solamente una sensación placentera, como algo con lo que se tropieza si tenemos buena suerte. Pero tal vez esta frase resume el libro, y es que el problema no está en ser amado, sino el problema está en saber amar. Entonces vamos a empezar con la parte teórica. Entonces dividí este libro en dos partes, teórica y práctica. Entonces, para poder ejercer una práctica, como en cualquier profesión, primero se tiene que conocer la teoría. Entonces vamos a empezar por ahí. Y resulta que la parte más importante teórica de este libro es el concepto de separación. Desde que nacemos sentimos ese efecto de la separación cuando nos separan de nuestra fuente de nutrición y de bienestar, que es la madre. Desde ese momento empezamos a sentirla. Entonces, es una necesidad fundamental para el hombre superar este estado de superación y abandonar esa prisión que significa estar aislado y la soledad. Cuando se fracasa en resolver este estado de separación, lleva sin duda a un estado mental no adecuado, incluso podría llamarse locura, porque genera un pánico, genera una ansiedad, todo este aislamiento, y que si no se logra resolver la separación, la única solución podría ser el retiro absoluto y radical de todo contacto con el mundo. Así el sentimiento de separación se va a desvanecer porque el mundo exterior en su totalidad ha desaparecido. Esa separación provoca una angustia, es estar aislado y no poder desarrollar completamente las capacidades con las que se nacen como humano. Un ejemplo es la historia conocida de Adán y Eva. Cuando se dieron cuenta de su desnudez, realmente psicológicamente el problema no era el pudor que sentían por estar desnudos, sino que se dieron cuenta del estado de separación en el que no se habían percatado por ser de diferentes sexos. Eran al final desconocidos el uno con el otro y no habían aprendido a amarse bien. Precisamente es por eso que Adán culpa a Eva en vez de defenderla. Según Erich Fromm, la unión entre los polos masculino y femenino, aunque en teoría la mujer sale de la costilla del hombre de Adán, algo que está muy marcado por el pensamiento patriarcal de esa época, y se consideraba a la mujer secundaria al hombre. Pero él arguye también que biológicamente el espermatozoide busca al óvulo para dar vida, y según él, psíquicamente el hombre busca a la mujer para un nuevo nacer. Ahora pienso aquí que habla un poco desde los conocimientos o prejuicios de su época, porque dice que precisamente por estos temas que estaba mencionando antes, se consideraba la relación homosexual como una desviación porque no lograba resolver este problema de la separación, y que lo equipara como el heterosexual que no puede amar, cosa con la que pues ya sabemos que se puede lograr una unión y resolver un estado de separación y resolver la soledad en relaciones tanto heterosexuales como homosexuales. Otro concepto teórico que él aborda es la sexualidad. El deseo sexual viene a ser una manifestación de esa necesidad de sentir o generar amor y la necesidad de unión con otra persona. Freud ve la sexualidad y el deseo sexual como una tensión química que puede llegar a ser dolorosa para el cuerpo y que busca alivio, y que la finalidad de ese deseo sexual es eliminar esa tensión. Cuando se satisface el deseo sexual y se elimina esa tensión, pues se llega a un estado más agradable. Solamente que esto se compara o funciona si se compara el deseo sexual con otras sensaciones básicas de la vida, como el hambre, la sed, que requieren un alivio. Y en ese sentido, pues simplemente con la masturbación sería suficiente y sería ideal
para resolver esta tensión, pero sabemos que no lo es. También sabemos que satisfacer todas esas necesidades sin pensar en las consecuencias hacia los demás y cuando es totalmente desinhibida, esos deseos instintivos, en teoría se aseguraría una felicidad y una tranquilidad psicológica. Y pues al final una salud mental, pero se sabe que los que dedican su vida a satisfacer todos los deseos, incluso los sexuales, no son personas felices y pueden llegar a sufrir algunos trastornos mentales. Otro tema importante es que la técnica sexual y la posibilidad de satisfacer sexualmente a una persona no necesariamente resulta en amor. Al contrario, el amor sí puede resultar en la satisfacción y la técnica adecuada. Los problemas sexuales no son por no conocer la técnica en su mayoría, sino por inhibiciones muchas veces psicológicas que impiden amar. Entremos ahora a los errores que puede uno tener cuando se arroja a esa posibilidad de amar a alguien. Entonces, en el camino de ser amado, se requiere ser digno de amor. En la cultura es una mezcla de popularidad y de un sex appeal, y por este camino también se considera el amor más como un objeto y no como una facultad. Antiguamente el amor era más impuesto, los padres de cierta señorita arreglaban un matrimonio y sin que ella tuviera la posibilidad de escoger realmente la persona con la que quería estar. Hoy ya no es así, ya es más como una aspiración de encontrar el amor más que todo y en etapa inicial el amor romántico y tener una experiencia personal del amor que finalmente pueda llevar al matrimonio, a una unión más constante y duradera. Es un concepto nuevo de la libertad del amor que puede acrecentar la importancia del objeto frente a su función. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que finalmente se quiere hacer un buen negocio. El objeto que yo obtengo lo debo desear desde el punto de vista de su valor social para mí y al tiempo yo también ser un objeto deseable desde el punto de vista de mis valores, lo que valgo y mi potencial hacia la otra persona. Por lo tanto, ahora dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, desde sus propios valores y conocimientos en los que juzgan el valor de la otra persona. Un error importantísimo es la creencia de que no hay nada que aprender sobre el amor, que amar es fácil, lo único es que no he encontrado a la persona con la que he podido demostrar esa capacidad que se tiene de amar. Esto lleva a que el amor se inicie como una actividad con muchas expectativas y muchas esperanzas cada vez que se conoce a alguien con la que se forma una ilusión, y asimismo es la razón de que fracase a menudo. Deberíamos tomarlo como todo lo que fracasa en la vida. Cuando uno fracasa en alguna empresa que realmente le importa, quiere aprender de eso, quiere mejorar, investigar, prepararse un poco más para la próxima vez, y así debería ser en este caso. Solo que se piensa que el valor de las cosas en este tiempo moderno son las que proporcionan prestigio y dinero. Esas son las cosas más valiosas. En cambio, cosas que benefician al alma probablemente no se piensa que requieren mucha energía para poder alcanzarlas. Otro error es pensar que se deben hacer méritos también para ser amado. Cuando ese amor por los propios méritos se da, se pueden crear dudas y temor de que desaparezca si no se hacen los méritos finalmente. Y puede dejar el sentimiento de que no se es amado por uno mismo, sino por lo que uno produce. Otro error es pensar en el amor a través de los objetos amorosos. El amor no es una relación con una persona específica, más que eso es una actitud y una orientación del propio carácter de la persona, que al final determina el tipo de relación que una persona va a tener con el resto del mundo, en su totalidad, no con un solo objeto amoroso que podría ser una persona individual. Si se escucha la frase
de su pareja o de alguien conocido que dice que solamente puede amar a una persona, realmente no es amor, puede ser o egoísmo o egotismo, y son personas que piensan que el amor es un objeto, no una facultad. Pueden dar como argumentos que el hecho de amar a alguien determinado y únicamente a una persona es una prueba de la intensidad de su amor. Sin embargo, esto es una falacia lógica. ¿Cómo decir que yo no voy a practicar el arte de la pintura, el arte de la escritura, porque yo sé que voy a pintar de manera excelente cuando encuentre el objeto adecuado para poder ejercer el arte? El capitalismo en el que vivimos, dice Erich Fromm, ha llevado a la desintegración del amor. Este capitalismo se basa en la libertad tanto política como de mercado y finalmente regula todas las relaciones tanto económicas y, más importante, las sociales. Este sistema en el que vivimos requiere una cooperación en masa y que sea mansa por parte de las personas que lo componemos y de que se consuma cada vez más, que se pueda llegar a estandarizar la población y se pueda fácilmente anticipar a sus deseos y reacciones. Entonces, en este punto se convierte al individuo en un artículo. A partir de ahí se habla en el capitalismo de la equidad. La equidad en esta forma de pensamiento es no engañar ni hacer trampas. Es dar tanto como se recibe. Y esto es importante porque no es solo en lo material, sino también se ha enseñado a que en la parte de las emociones y los sentimientos también debería ser así. Y viene la frase que ya conocemos, que es: haz a los demás lo que quisieras para ti. Esta frase lo que pasa es que separa al prójimo de uno mismo y solamente logra que se respeten los derechos de la persona y hasta ahí, sin generar amor. Cuando una persona basa su seguridad en mantenerse dentro y cerca del rebaño, que es toda la sociedad, busca o la sociedad le impone que no se diferencie mucho, tanto en pensamientos, acciones y sentimientos, y esto no ayuda mucho a superar ese estado de separación. Entran aquí algunos paliativos para ayudar a ignorar conscientemente esa soledad, como por ejemplo la rutina diaria del trabajo, que se vuelve mecánico, que se vuelve burocratizado, pero esto no basta y por eso entra inconscientemente la diversión, el consumo de visiones, de sonidos y material de entretenimiento, aparte también la compra de artículos y cambiar rápido por otras cosas nuevas que generen esas sensaciones diariamente renovadas. Tanto los objetos materiales como los espirituales se convierten hoy en objeto de intercambio y consumo. Por último, en esta parte de los errores encontramos lo que es el amor neurótico. Esto radica en el hecho de que uno de los dos amantes o personas que pertenecen a la relación han permanecido de manera permanente ligados a alguna figura de sus progenitores y transfieren esos sentimientos, expectaciones, temores y aprendizajes que tuvieron del padre o la madre a la pareja actual. Esas personas que persisten con ese apego a esas enseñanzas de sus ancestros están en un nivel afectivo infantil. Es una etapa infantil, aunque socialmente puede hacer que funcionen adecuadamente y a su edad cronológica adecuada, aunque en casos muy severos también puede afectar la vida social. Quien se mantiene fijo, tanto hombre como mujer, puede pasar en una etapa infantil de fijación con la madre, siguen deseando lo que significa el amor maternal, que es protección, amor, calor, cuidado, admiración de la madre. Quieren un amor incondicional porque simplemente es su hijo y lo merece. En general son personas afectuosas que pueden llegar a ser muy amables y encantadoras para lograr el amor de una mujer, e incluso después de lograrlo pueden permanecer hace un tiempo, pero finalmente lo que ellos desean es ser amados y no amar. Si esa pareja, en este caso por ejemplo la mujer, los deja de admirar, exige amor y protección, se siente herido y desilusionado
y racionaliza la idea de que la mujer no lo ama, dado que ella es egoísta y dominadora y que le falta amor. Se quejan de que esa persona es ingrata porque ellos son grandes amantes y merecen todo el amor posible. La persona que se queda en la relación, en la etapa infantil de fijación con el padre, desea la aceptación y la complacencia. Tienen en general una actitud masculina que puede llegar a atraer inicialmente, pero la mujer no tiene importancia central. Si una de las dos personas de la pareja cuando fue niño creció en un hogar sin amor entre los padres, pero que nunca se hizo manifiesto de parte de los dos y los problemas que tenían, ese alejamiento le quita a ese niño la espontaneidad. Ese niño va a experimentar una atmósfera todo el tiempo de corrección, pero sin contacto íntimo con los padres. Genera mucho temor y desconcierto porque no sabe lo que realmente piensan sus padres. Esto puede hacer que se retraiga del mundo y empezar a crear mundos irreales y de ensueño para poder permanecer alejada de esa realidad que lastima. Y lo mismo va a pasar en sus relaciones posteriores. Otras formas de amor son el amor idolátrico, cuando la persona que no ha podido desarrollarse plenamente en todos sus factores, sus capacidades físicas, intelectuales o sentimentales, si no lo ha logrado no va a tener una sensación de identidad completa. Entonces va a idolatrar a la persona amada porque es la portadora de todo lo bueno, del amor y de la luz. Pero al final se va a perder dentro de su mismo ídolo por esa falta de identidad y ningún ídolo va a llenarlo totalmente después porque las expectativas y todo va a cambiar en el ídolo. El amor sentimental es el amor que se experimenta solamente en la fantasía. Se ve tempranamente en los que ven la gratificación amorosa solamente elementos externos como ver una película, leer una novela, escuchar una canción que los motiva, que son muy emotivas, y solamente experimentan el amor en la pareja cuando los dos se reúnen a ver ese tipo de manifestaciones. Participan juntos de esa fantasía, pero cuando ya vuelven a la vida real no pueden compartirla. Es algo muy abstracto. Por último, uno de los amores neuróticos es el amor proyectivo. Este amor se concentra tanto y se fija mucho en los defectos y flaquezas de la pareja. Son muy inteligentes para detectar en el otro los problemas y las fallas, pero ignora los propios. Y en general son defectos propios que quiere ver en la otra persona para poder reclamarle. Por último, un tipo de amor neurótico es ese amor que considera que el amor debe venir sin conflictos, por la idea de que en el amor hay que evitar todo dolor y toda tristeza. El argumento de estas personas es que los conflictos generan daño y son intercambios violentos que no van a generar ningún bien para la pareja. El motivo de esto es que esos conflictos, la mayoría muy superficiales y por cosas sin sentido, es para evitar los verdaderos conflictos más profundos. Entonces se generan desacuerdos sobre temas muy secundarios sin llegar a entender qué es lo que está pasando en el fondo. En el libro nos hablan de los tipos de amor. El primero y por el que comienza Erich Fromm es el amor a Dios. Es la forma religiosa del amor. También, en cierto sentido, busca resolver lo que es esa separación. Aquí hacemos dos diferencias con la teología occidental y con la teología oriental. En la occidental se ha intentado mucho tratar de conocer a Dios mediante el pensamiento. Muchas veces se hacen afirmaciones acerca de Dios con la intención de intentar entender un poco más a Dios, mientras que en las religiones orientales todo se enfoca un poco más a renunciar al intento de conocer a Dios a través del pensamiento y se enfoca más y se reemplaza por intentar tener una experiencia de unión con Dios, entenderlo a través de la experiencia, mientras que el conocimiento de Dios no es necesario. Con esto se llega a una idea de que la finalidad no es la creencia correcta, sino la acción correcta. Cuando se hace así, se entiende que Dios es uno mismo con la persona. En las religiones se ve a Dios como el valor supremo y el bien más agradable y
la meta última que queremos alcanzar. Por tanto, el significado de Dios depende de cuál sea el bien más deseable y ese fin último de cada persona como individuo. O sea que la comprensión de Dios debe comenzar con el análisis de cada persona. Si yo creo que Dios es madre, si yo creo que Dios es padre, esa va a ser mi relación con Dios. El siguiente factor para entender el amor a Dios es la madurez en el estado religioso de la persona. Cuando Dios se vuelve el símbolo de los propios principios como justicia, como verdad, amor, deja de ser un padre o una madre, se habla de madurez en el amor a Dios. No se puede darle atributos positivos a Dios porque eso lo vuelve nuevamente una persona. Esta es la etapa infantil del amor a Dios, que se considera a Dios como padre. Se le pide su rescate, su vigilancia, su castigo, su aprecio, se quiere complacerle, se espera que aprecie la obediencia a Él. Lo mismo pasa si se piensa como madre, que va a proteger, que el amor es incondicional, que no importa lo que se haga, siempre va a estar ahí. Mientras que la etapa madura es comprender que no se sabe nada de Dios, la verdadera religión que no reza por nada y no espera nada, así se convierte en un símbolo interno. En conclusión, amar a Dios es anhelar el logro de la plena capacidad de amar para la realización propia de lo que Dios representa en uno mismo. Muchas veces en esta sociedad actual capitalista, como hemos mencionado, se habla acerca de Dios como un socio, que estando en unos buenos términos con Él, le vaya a la persona bien y alcance el éxito. El otro tipo de amor es el de madres o padres a hijos. Ese tipo de amor es narcisista por parte del niño. Toda la realidad externa al niño, las personas y los objetos solamente tienen sentido en la medida en que van a satisfacer o frustrar su bienestar. A medida que crece y aprende, se da cuenta de que lo aman porque es bello, porque sonríe, porque llora, por sus movimientos, porque necesita completamente del apoyo y la ayuda porque es desvalido, porque es hijo de su madre. Solamente lo aman por lo que es. Es un tipo de amor que es pasivo porque solamente recibe. Más adelante, en la madurez del niño, él quiere producir su propio amor. Entonces, a través de su propia actividad, como un poema, un dibujo, una canción, puede crear amor en sus padres. Lo ideal es llegar a superar ese ego que se tenía y entender que la otra persona y el resto de personas no están ahí para satisfacer las necesidades propias. El amor de madre dice, por ejemplo, que no hay delito o crimen que prive de amor al hijo. Se desea que viva feliz. La madre da tanto leche como miel. La leche, que es el sustento, el cuidado, la conservación de la vida. La miel es el amor a la vida, la dulzura de la vida, la felicidad de estar vivo. Pocas madres pueden dar ambas cosas a la vez. Para dar miel, la madre debe estar feliz consigo misma y debe amar la vida. Eso es muy contagioso para el niño. Es tan contagioso como otras emociones diferentes como la ansiedad o el miedo. El amor de padres siempre va a ser desigual. Solamente es generoso, solamente da, es altruista, es considerada la forma más elevada de amor. En la madre puede haber otros factores psicológicos como algún elemento narcisista de la mamá, cuando el bebé sonríe, como tener algún ser sometido a su propia voluntad. Por otro lado, le ayuda a esa necesidad de trascender, de sentirse creador, de dejar un legado a través de los hijos. Pero al final el niño debe crecer, debe separarse y el deseo materno más correcto debería ser que ocurra esta separación del hijo como individuo. A diferencia del amor materno, el amor paterno se considera más condicional. El principio es: te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres como yo. Es un amor que se debe ganar y se puede perder. La obediencia aquí es principal. Más o menos a los 6 años, según Erich Fromm, el niño necesita de la figura paterna, de autoridad, de amor y guía.
y es esa figura que le dice que obró mal y que no puede dejar de aceptar las consecuencias de lo que hizo y debe cambiar si quiere volver a tener el aprecio del amor de padre. El amor fraternal, que es el más básico, que es el que se puede sentir por cualquier ser humano, en el que todos somos una sola humanidad. Las diferencias que puede haber en el talento, en la inteligencia, en el conocimiento de ciertas áreas o en la parte física son realmente despreciables comparado con la identidad que nos hace humanos. Muchas personas solo miran la superficie, que simplemente es lo que es diferente. El amor empieza cuando se ama a la otra persona independientemente de la utilidad o lo que pueda ofrecernos. El siguiente amor es el amor erótico. Ese es el amor del anhelo de la fusión completa. Este tipo de amor sí puede ser exclusivo y no universal. Es diferente a la explosión de enamorarse. Durante el enamoramiento existe un súbito derrumbe de las barreras que separan a dos personas porque permite una intimidad física. Es de corta duración y se piensa que ya después de eso no hay ninguna otra barrera que superar. Rápidamente esa barrera se derrumba y es superficial. Se explora a la persona de manera superficial también y de esa manera se agota lo que se puede descubrir de la otra persona porque no se llega hasta el fondo. Como se logra la intimidad física, que básicamente es el contacto sexual, se logra superar una parte del estado de separación, que es la parte física, solamente que es algo momentáneo y que se supera rápidamente. Cuando se puede llegar a conocer a una persona profundamente, se puede descubrir que su personalidad es infinita. A diario se renovan las barreras que son necesarios salvar. La ternura no es exclusivamente del amor erótico, también viene del amor fraterno y existe tanto en las formas físicas como no físicas de amor, por eso se le puede dar a cualquier persona. Este amor erótico es exclusivo en el sentido de que ama en la otra persona a toda la humanidad, pero solamente puede fundirse plena e intensamente con un individuo. Nuevamente, aquí cuando se dice que no hay amor para nadie más, es una ilusión. Simplemente si se dice que solamente dos personas se pueden amar entre ellos y nadie más, lo único que están haciendo es separarse de ellos dos como pareja del resto del mundo. En teoría, como el amor correcto o el amor por su definición fundamental es amar a cualquier ser humano, se puede amar eróticamente a cualquier persona. En nuestros tiempos se considera más como una súbita aparición de un sentimiento que es casi irresistible, el cual no da el fundamento para la promesa de un amor eterno. Y se pierde el factor importante que es la voluntad, la decisión de dedicar la vida entera a la otra persona. Pero no es tan fácil eso de poder amar eróticamente a la otra persona, porque igual somos individuos y entidades únicas. Y el amor erótico requiere elementos altamente individuales que puede que existan entre algunos seres y no entre otros. Por último, el amor a sí mismo es clave porque se creía que amarse a uno mismo es pecado, que amar a los demás es virtud, que amarse uno mismo es igual a egoísmo y narcisismo. Si la frase de que amar a los demás como a mí mismo se considera virtuosa, quiere decir que debo amarme a mí mismo porque hago parte de la humanidad y soy humano. No hay ningún concepto en el que se hable de hombre o humanidad donde no se pueda incluir a uno mismo. Entonces, toda persona capaz de amar a los demás tiene actitud de amor a sí mismo. Esos dos tipos de pensamientos no son contradictorias, son conjuntivas. Es muy diferente al egoísmo, que el egoísmo implica solamente el interés por uno mismo y desear todo para sí mismo, que no siente ningún placer en dar y todo el mundo exterior solamente sirve para lo que pueda obtener de él. Finalmente, este pensamiento y la falta de la capacidad de producir amor deja vacío y frustrado psicológicamente a esta persona. Entonces va a intentar arrancar de esa vida esas satisfacciones que no pudo obtener al no poder producir amor. Y en realidad al final se odia solamente por no lograrlo.
Cuando una persona no logra superar ese estado de separación y esa unión íntima con otro ser humano, existen unas formas de lograr esa unión alternativas que sirven parcialmente para superar este estado. Uno es llegar a conocer los estados orgiásticos. Estos son una forma de escapar a ese estado de separación porque hace que el mundo exterior desaparezca de una manera transitoria. Puede ser mediante sustancias psicoactivas o la experiencia sexual, son las dos formas más comunes. ¿Qué pasa con este tipo de manifestaciones? Depende mucho de la cultura. Dependiendo de la cultura, estas manifestaciones van a ser exitosas o no, porque no todas las manifestaciones son aceptadas en todas las culturas. Entonces, si uno busca un estado orgiástico que en la cultura no se acepta, aparte al final de todo va a quedar con una culpa y una sensación de separación de la sociedad y con remordimiento. Lo que pasa con estos estados orgiásticos es que rápidamente se vuelve al estado de separación anterior y se impulsa nuevamente con más frecuencia y más intensidad a este estado orgiástico. La experiencia sexual es algo natural y es una forma parcial y temporal de superar la separación. Por esto puede asumir una posición semejante al uso de sustancias psicoactivas. Estos estados orgiásticos tienen tres características. Uno, son intensas, incluso violentas, ocurren en la unión mente-cuerpo y son transitorias o periódicas. En la idea de la sexualidad se tiende a unir sexo con amor. Se cree que se ama si se desea físicamente. Si el deseo sexual no es estimulado por el amor, si no es a la vez fraterno, lleva al sentido orgiástico el acto sexual simplemente. Otra forma es la unión al grupo. En nuestro tiempo, la unión con el grupo es la forma más común de superar el estado de separación. El ser individual desaparece y pertenece a un grupo o al rebaño. Si se adapta a las costumbres, emociones, pensamientos y se pertenece al grupo, se salva en cierta parte de la experiencia de la soledad. Hasta la muerte hace parte de esta unión al grupo por ser el último acto social que es de importancia para la vida. Se llega a un estado de conformismo y esa necesidad de sentirse un ser único e individual se satisface con cosas menores como el equipo de fútbol que se prefiere, un partido político, cierto tipo de música, etc. Esa unión al grupo por conformidad no es suficientemente intensa. Es muy calmada, es rutinaria y puede ser insuficiente para aliviar el estado de separación. Por esto, con frecuencia se busca el alcohol, las drogas, la sexualidad compulsiva y al final, si no se logra resolver esta soledad, se puede llegar al suicidio como síntomas de fracaso. Por último, existe la actividad creadora. Un artista o un artesano tiene cierta unión con el material con el que creó porque representa para él el mundo exterior. Lo que pasa es que no hay una persona involucrada y también es insuficiente. Listo, entonces ya tenemos todo lo que es la teoría respecto al arte de amar. Ahora vamos con la parte práctica y qué es lo que se puede hacer para mejorar. Lo primero es tener el propósito de mejorar. Amar es como cualquier arte. Se parece mucho como si se quisiera aprender de música, de pintura, de medicina, de ingeniería, de cualquier tipo de arte. Por eso no hay recetas y más es una experiencia personal. Hay que dominar la teoría y hay que dominar la práctica. Ahora, vamos a empezar con la unión interpersonal. Esta es una fusión con otra persona en el amor. Es un amor definido como la solución madura al problema de la separación. Es diferente a las formas inmaduras como las uniones simbióticas, como por ejemplo la madre embarazada y el feto, que se necesitan mutuamente. Para él la madre es el mundo, le da todo, y la vida de la madre también se ve realzada por la presencia del feto. Entonces el amor maduro es la unión de dos personas a condición de preservar la propia integridad y la individualidad. Dice, me aman porque amo y te necesito porque te amo. El amor maduro se ha liberado de las figuras exteriores y las historias antiguas de la madre y el padre y las familias anteriores. Esas imágenes de padre y madre las erigió en su interior.
No las incorporó simplemente, sino elaboró una conciencia y un análisis de lo que era el padre y la madre, y es importante para la salud mental. Puede ser algo paradójico porque la idea es que dos personas se vuelven una y no obstante siguen siendo dos. Entonces el arte de amar es un acto, es un ejercicio activo. El hombre es libre y amo de lo que desea hacer, por lo tanto es voluntario. El amor, por tanto, no es un impulso, es una actividad continua y que por ser activa fundamentalmente da y no recibe. Es un desafío constante, no es un lugar de reposo ni de comodidad, es moverse todo el tiempo y crecer juntos. En este sentido, el dar muchas veces se considera como un sacrificio y una renuncia, y es todo lo contrario. Esto lo piensa la persona que no ha desarrollado su carácter más allá de la etapa de la orientación receptiva, que todo tiene que ser ganancia. Lo que pasa es que nuestro medio y el carácter mercantil en el que vivimos hace que la gente esté dispuesta a dar solo a cambio de recibir algo parecido. Si no se recibe algo en pago a lo que se dio, se considera una estafa. Y siempre pensar en dar en nuestra época se considera como empobrecerse un poco. Mientras que una persona que ha desarrollado un carácter productivo y un pensamiento diferente, lo ve como la más alta expresión de potencia porque se da cuenta que dar da más felicidad que recibir, porque es una expresión de su vitalidad. La persona que tiene mucho materialmente y teme perderlo realmente es un mendigo en la parte psicológica. Y en cuanto al dar, la esfera más importante en este punto es no dar la parte material, sino dar de lo que se hace humano a la persona. Dar de sí mismo, dar parte de lo que lo hace vivo, su tiempo, su alegría, su comprensión, su conocimiento, su humor y su tristeza. Otra parte en la que hay que ejercer la actividad es objetivamente superar el narcisismo. Entonces, es separar la imagen de lo que pasa en la vida real a la imagen formada por los propios deseos, temores o creencias. Esa facultad de pensar objetivamente es la actitud emocional que la acompaña, es la humildad, hacerse sensible a la situación y no ver a la persona como la imagen que yo espero de ella, sino verla tal como es. A la persona que más afecta es la compañera o el compañero más cercano con el que se vive, la pareja sentimental, pero debería ser igual para todas las personas con las que se está en contacto. Importantísimo y es clave también ejercitar la fe. La fe puede ser racional o puede ser irracional. La irracional es cuando hay una creencia en algo o alguien que se basa simplemente por sumisión a la autoridad o porque la mayoría lo dice así. La fe racional es la convicción arraigada en la propia experiencia, tanto mental como afectiva, y es esa fuerza de certeza y firmeza de las creencias. Esta fe racional es importantísima en las ciencias porque ha producido muchas cosas a nivel intelectual y de desarrollo humano. Para que la ciencia avance se necesita firmeza en los conocimientos, se necesita para que haya nuevos descubrimientos y no estar persiguiendo fantasías. Sale de estudios previos, experiencias previas, reflexiones previas, observaciones anteriores, que es como hablar de una hipótesis en el campo de la ciencia. En las relaciones significa tener confianza en la otra persona, en su personalidad, confianza en su amor, que aunque pueda cambiar de opiniones en ciertas cosas, sus motivaciones van a ser siempre las mismas, como el respeto por la vida, por la dignidad humana y en general sus valores. También es importante tener fe en uno mismo. Así uno puede ser fiel a los demás. Solo esta persona que tiene fe en sí mismo está segura de lo que en el futuro puede hacer y sabrá cuáles serán sus motivaciones tanto en el futuro como lo son hoy. Y esto da la capacidad de comprometerse y de hacer promesas. El otro tipo de fe racional es la fe en la potencialidad de los demás. Es lo que se ve más básico de lo que siente una madre con sus hijos. Ella siente fe en que crecerá, en que caminará y hablará finalmente. Estas
características se pueden desarrollar sin necesidad de fe de la mamá porque es la evolución normal, pero las características que no pueden crecer sin fe de la madre es que tenga fe en que su hijo tenga la capacidad de amar, que sea feliz, que utilice la razón, que tenga algún talento artístico y se pueda desarrollar. Y estas van a ser semillas que se manifiestan según las condiciones en que se desarrolla en su núcleo familiar. La más importante de esas condiciones para desarrollar esas semillas es que la persona de mayor influencia tenga fe en la persona, el niño. Esto va a diferenciar la educación de la manipulación. Educar es ayudar al niño a realizarse. Manipulación es que el niño será como corresponde, se le inculca lo que es deseable y se suprime lo indeseable según las creencias de la madre o el padre. Hay que tener unos elementos básicos para poder tener una relación buena: el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Entonces empecemos con el cuidado. Ninguna declaración verbal de amor va a ser realmente sincera si se ve descuidada a la otra persona. Como una madre que dice que ama a su hijo pero no lo cambia, no lo cuida, no lo baña. Aquí es importante la preocupación por la vida y el crecimiento de la otra persona. Lo segundo es la responsabilidad, y se usa ese término como una imposición desde el exterior, que no es así, como si fuera un deber. El verdadero sentido de la responsabilidad es un acto voluntario. Es poder responder a las necesidades expresadas o no expresadas verbalmente de otro ser humano. Responsabilidad es estar listo y dispuesto a responder. Y uno puede ser responsable igualmente por sí mismo como por otras personas. De la pareja hay que ser responsable de las necesidades tanto físicas como psíquicas. Y esto pudiera llegar a generar o a degenerarse en dominación si no existiera el respeto. Entonces es el tercer punto de los elementos básicos. El respeto por la otra persona no es el temor ni una sumisa reverencia. Viene de la raíz respicere, que significa mirar. Ver a una persona como es, tener conciencia de su propia individualidad. Se espera que esa persona crezca por sí misma y no para servirlo a uno en el futuro. Solamente es posible esto si se ha alcanzado independencia de esas creencias que se traen de la casa de padre y madre, y si esa persona que dice amar puede caminar sin esas muletas. Por último, el conocimiento, que no solamente es el conocimiento de la periferia de la persona, y para poder conocer profundamente al otro se tiene que dejar de lado un poco la preocupación por uno mismo. Con eso se puede ver qué hay debajo de las manifestaciones superficiales de la pareja. El enojo que se puede observar superficialmente puede tener debajo alguna angustia, algún miedo. Y en este punto hay un deseo importante de conocer y penetrar el alma humana de la otra persona. El camino sano en este sentido es el amor, que penetra activamente a la otra persona, la descubre y a través de ese descubrimiento se descubre a sí mismo. Por último, ¿cómo se aprende un arte? Entonces hay diferentes puntos en los que nos podemos apoyar para desarrollar cualquier arte, en este caso el arte de amar. Primero, la disciplina. Si solamente se ejerce una actividad cuando se está de buen ánimo, cuando hay tiempo, no deja de ser más que un hobby, pero no se llegará nunca a ser un maestro en ese arte. El trabajo y la rutina diaria a la que estamos sometidos actualmente toma muchas horas del día, y cuando no se trabaja se busca la relajación y dedicarse al ocio. Se dedican horas de energía para fines diferentes, y dado que se tiene cansancio por esa rutina, la rebeldía frente a esto toma una forma de una autocomplacencia infantil para consigo mismo en ese estado de ocio. La disciplina nunca debe ser impuesta desde afuera y debe ser una expresión de la propia voluntad, por eso todo este camino siempre es activo. El segundo punto para aprender un arte es la concentración. Esto es incluso más raro que la disciplina. La cultura de ahora empuja a una vida difusa y desconcentrada, y se tiende a hacer muchas cosas a la vez. Esto se ve en el hecho de la dificultad de muchas personas de estar solos consigo mismos. Estar con uno mismo es muy difícil, se siente molestia, inquietud, angustia, y finalmente rápido se va a decir que es que no hay tiempo para esto y que hay otras cosas más importantes que hacer. Es importante empezar con una meditación diaria de 5 minutos para
intentar estar solo con uno mismo. Concentración también al conversar con la otra persona, para poder responder de manera adecuada y no simplemente con los clichés conocidos. Para ayudar a concentrarse también hay que evitar las malas compañías. No obviamente la gente viciosa o las personas que ahora se dice que son tóxicas visiblemente y destructivas, sino ese tipo de personas zombies que se pareciera que hubieran perdido el alma, que solamente hablan con trivialidades y con clichés sin analizar o pensar lo que se está hablando. Aprender a escuchar es un acto, una actividad que puede llegar a cansar, pero una actividad concentrada de escuchar y hablar tiene un efecto estimulante benéfico al final, aunque al final del día lleve a un cansancio natural. El tercer apoyo para aprender cualquier arte es la paciencia. Actualmente todo lo deseamos con un efecto inmediato, pero el arte requiere esperar. El hombre moderno piensa que pierde tiempo si no actúa con rapidez, pero después no sabe qué hacer con el tiempo que le sobra. Hay que tener aquí la paciencia de un niño que está aprendiendo a caminar. No va a cejar en su intento hasta que lo logra. Aquí la paciencia permite aprender a hacerse sensible a uno mismo, como el dueño de un carro que conoce mediante cualquier sonido raro que algo anda mal. Al mismo tiempo está escuchando su auto, está viendo los otros autos que están alrededor, está conduciendo, está pendiente de las señales, pero a pesar de eso se encuentra en un estado relajado. Otro ejemplo es esa madre con el hijo que es sensible a sus cambios antes de que siquiera él los pueda expresar, que es un estado de alerta, pero no es un estado ansioso de angustia. Hay que intentar escuchar esa voz interior que dice por qué se reacciona o se actúa de tal o cual manera. Es más fácil escuchar esos procesos corporales como el dolor de barriga, el dolor de cabeza, porque se conoce el estado de sentirse bien físicamente. Pero es más difícil ser sensible a los procesos mentales porque muchos no conocen a alguien que funcione bien y sea modelo. Solo se ve de esta parte lo que podemos captar de los familiares más cercanos. Pero si uno no ha conocido a la persona que realmente sabe amar, al que sabe concentrarse, al que es íntegro, al que es disciplinado, al que es valeroso, al que es paciente, no se puede llegar a ese punto. Depende entonces mucho también del sistema educativo que debería dejar un modelo a seguir. Alguien con cualidades espirituales que sean sobresalientes para poder seguir. Pero en esta época de capitalismo, el que se admira es la estrella, el futbolista, el cantante, el que tiene dinero, etc. Por último, en estos elementos para ejercer y aprender el arte de amar está la preocupación. Entonces, ¿qué significa la preocupación? Que aprender ese arte sea una prioridad y colocarlo de primera en las listas de prioridades que deberíamos tener. Si no se hace así, a lo mucho al final se puede llegar a ser un gran aficionado del tema. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho, espero sus comentarios. Creo que este libro nos da unas pautas muy interesantes basadas desde una ciencia un poco más clara, que es la psicología, el psicoanálisis, y que aplica para cualquier persona que quiera superar ese estado de separación y dejar la soledad. ¡Viva todo el mundo! Todo el que esté enamorado puede irse temprano hoy. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video.